Bienvenidos al sexto Marketplace de la Fundación ANDI y de la Gerencia de Arquitectura Social Estratégica de la ANDI. Como ustedes saben, en este espacio nos dedicamos a tratar de encontrar cuáles son esos aportes que podemos hacer desde el sector empresarial a que tengamos una Colombia que sea más equitativa, a que tengamos una Colombia que atienda mejor sus necesidades sociales y a que tengamos una Colombia con mayor inclusión. En particular en este Marketplace vamos a hablarles a ustedes de la inclusión como estrategia de competitividad para las empresas colombianas. El momento en el cual nos encontramos en este instante está marcado sin duda alguna por tratarse de la época de la pospandemia. Y lo menciono porque si bien en Colombia traíamos una serie de retos muy importantes en términos de superación de pobreza, en términos de generación de empleo, en términos de inclusión, también es cierto que la pandemia nos profundizó algunos de los problemas que traíamos e incluso nos hizo perder algunos de los espacios que habíamos ganado durante los últimos años. No es una exageración decir que las poblaciones más vulnerables fueron las poblaciones que más sufrieron la pandemia. Pero tampoco es una exageración decir que hoy en día las poblaciones más vulnerables están sintiendo los rigores de la pospandemia mucho más que el resto de la población. Por esta razón, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día es, desde el sector empresarial, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar? ¿Cuáles son los cambios en nuestra estrategia que nos permitirán a superar las vulnerabilidades y nos permitirán generar mayor inclusión? Esas preguntas todas en el día a día y en el quehacer diario de la compañía, en el quehacer diario de la empresa, de la actividad productiva, nos van a ayudar a definir un mejor actuar del tejido empresarial frente a esta nuestra sociedad. Uno de los indicadores más importantes, que aunque es general, nos sirve para darnos unas luces alrededor de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, es el dato de pobreza monetaria. Durante los últimos años habíamos llevado a cabo una lucha que nos había permitido reducir la pobreza monetaria desde niveles de cerca del 42 o 43% hasta niveles del 30 o inclusive un poco menos del 30%. Lo cierto es que con la pandemia se disparó. Llegamos a tener algún momento en el cual la pobreza monetaria subió a cerca del 43%. El último dato que tenemos disponible nos habla de un dato total nacional del 39.3%, distribuido entre cabeceras municipales y rural, con una gran dispersión en 37.8% en las ciudades y 44.6% en el campo. Eso nos da además mucha información también alrededor de dónde deben estar nuestros esfuerzos y nuestros énfasis para tratar de superar justamente esa brecha tan importante que siempre ha existido en Colombia y que no hemos sido capaces de superar. En el año 2012 Colombia se embarcó en un proyecto innovador en términos de medición de pobreza. Es un proyecto que, entre otras cosas, es inspirado por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen y por Sabina Al-Khairi, que es la líder de este proyecto en la Universidad de Oxford. Y fue el de medir, en términos de pobreza multidimensional, lo que realmente sucedía en nuestro país. Es un análisis bastante más profundo que el monetario para tratar de entender cuáles son las realidades de las personas en Colombia. Por ejemplo, ¿tienen casa o no tienen casa? ¿La casa es propia o no es propia? ¿El piso de la casa cómo es? ¿Tienen acceso a la ciudadanía? ¿Tienen acceso a los servicios básicos públicos? ¿Tienen acceso a la educación? Y de alguna forma en ese momento se inicia la medición que nuestro país, además siendo líder a nivel mundial, fue probablemente el primer país en abordarlo, se comienza a hacer alrededor de 15 dimensiones. Primero está la dimensión educativa, luego la dimensión de analfabetismo o superación del analfabetismo. Tercero, acceso a servicios de primera infancia. Cuarto, trabajo infantil. Sexto, asistencia. 6, rezagos en términos de brechas. Séptimo, desempleo de larga duración. Octavo, la tasa de empleo formal. Noveno, aseguramiento. Décimo, acceso a servicios de necesidades básicas. Onceavo, agua potable. 12, hacinamiento. 13, las condiciones del hogar en términos de paredes. 14, eliminación de excretas. Y 15, los pisos. Estas, de alguna forma, 5 grandes dimensiones se distribuyen en 15 categorías que se miden una a una.
Cuando se logra identificar esto, nos encontramos con que en Colombia, en términos del promedio nacional, en el año 2012 el 26.5% de las personas estaban en condición de pobreza. En las ciudades principales estamos hablando del 20% y en los centros poblados y rural dispersos estábamos hablando de 47.1%. Como se dan cuenta, la tendencia va bajando. Va bajando no dramáticamente porque uno quisiera que todas estas cifras realmente tendieran a cero, pero nos encontramos con que al final el promedio nacional en la medición del año 2021 es del 16%, en las ciudades principales y cabeceras 11% y en el campo 31.1%. En esta medición sí que se presenta la gran brecha entre rural y urbano. En esta dimensión sí nos damos cuenta de cómo tenemos esas dos Colombias, una Colombia que ha venido mejorando, que en todo caso tiene una pobreza que es alta, porque 11.5% por supuesto es alto, pero hay otra Colombia en donde un tercio de su población, o cerca de un tercio, el 31.1%, se encuentra en condiciones realmente de pobreza, porque alguna de estas dimensiones que aparece de aquí no es completamente satisfecha. Hay que decir que durante la pandemia, y quiero mostrar el pico del año 2020, este 31.1% era de 37.1%. Esta medición tiene otra ventaja importantísima y es que permite concentrar los esfuerzos del sector público y los esfuerzos del sector privado en términos de tratar de solucionar realmente las necesidades de la población. Le permite a la política pública y le permite a la estrategia privada hacer esfuerzos en temas que verdaderamente les mejoran las condiciones de vida a los colombianos. Después de que Colombia lo adopta en el año 2002, hay que decir que una muy buena cantidad de países del mundo han tomado este ejemplo colombiano y con eso estamos pudiendo medir. La mayor, y yo diría más interesante, evolución de este índice es la que se está haciendo ahora y se comienza a hacer cada vez con más fuerza desde las empresas. Y es tratar de entender desde las empresas, desde las organizaciones productivas, cuáles son las condiciones de las personas que trabajan en las empresas, cuáles son las condiciones de las familias relacionadas con las empresas. Realmente tenemos personas que tienen en estas 15 dimensiones que aparecen aquí todas sus necesidades básicas satisfechas. Realmente sabemos qué está pasando en términos de agua potable, sabemos en qué casas viven, sabemos cuáles son sus condiciones de educación, sus condiciones de acceso a la salud. Y es muy importante que este ejercicio se dé porque no solamente es un ejercicio que despierta la solidaridad, sino más importante aún, es un ejercicio que despierta la responsabilidad en términos del papel que tenemos como ciudadanos corporativos, además como esos entornos en los cuales las personas se desempeñan, esos entornos en los cuales las personas realmente dedican o a los cuales las personas dedican la mayor parte de sus vidas. El empleo y el desempleo son variables que requieren de especial atención para nosotros, de parte nuestra, digo, de las personas que estamos en el sector productivo, en el sector que genera justamente el trabajo y las oportunidades de Colombia. Colombia históricamente ha tenido niveles especialmente altos. Llegamos a tener en algún momento, por allá en los años 90, un desempleo del 16%, cifra que nos escandalizaba realmente a todos y que sin duda fue calificada por todo el mundo como una cifra inaceptable. Veníamos trabajando en niveles de cerca del 10, del 11%. Se logró durante la última década, en algunos momentos, bajar a niveles de un solo dígito, es decir, en desempleos inferiores al 10%, y durante los últimos años, desde el año 2014, hemos venido teniendo incrementos en esta variable, en el nivel de esta variable, que nos han llevado a que el último dato de desempleo registrado por el DANE fue de cerca del 13%. Claro, durante la pandemia esta fue una de las variables que tuvo mayor impacto, porque sin duda alguna, el hecho de haber cerrado algunas economías, el hecho de haber generado los confinamientos, el hecho de haber dicho nos tenemos que quedar en nuestras casas, hizo que una gran cantidad de actividades económicas perdieran dinamismo y que efectivamente hubiera muchos colombianos afectados. En algún momento llegamos a tener desempleo de cerca del 22%, un poco más del 21%. La cual es una cifra sin duda alguna nunca vista, pero además por supuesto escandalosa. Eso es decir, un poco más de 1 de cada 5 colombianos no tiene trabajo, 1 de cada 5 colombianos que buscan trabajo no tiene oportunidades, no tiene ingresos y por supuesto sus familias están viviendo la vulnerabilidad de no contar con esos ingresos. Cuando terminamos la pandemia en el año 2020, bajamos a niveles de cerca del 16%, no buenos. Para nada, pero sin duda se demostró que cuando uno reactiva la economía, por supuesto, genera, digamos, mayores oportunidades.
Era una locura, diría yo, por decirlo menos, imaginarse que una actividad económica que ha caído, que una actividad económica que se ha reducido, pues no tiene un efecto sobre el empleo a pesar de algunas de las afirmaciones que se hicieron en ese momento. Quizá yo diría que también una de las grandes o de los grandes resultados desde el punto de vista analítico de la pandemia fue generar una correlación claramente identificada entre actividad económica y capacidad de generar empleo. Esto, entre otras cosas, nos ha permitido a los que estamos en este tema, a los que estamos trabajando permanentemente en el mundo de lo productivo, poder demostrar y argumentar cómo la mejor forma de generar empleo es, por supuesto, generar actividad económica. La mejor forma de generar empleo es generar condiciones que favorezcan la actividad económica, y a eso me voy a referir ahorita. El dato de desempleo hoy en día, el último que tenemos, como estaba diciendo, es de cerca del 13%. Es un dato especialmente alto, pero nos preocupa en este instante lo que está sucediendo con la economía colombiana. Porque todos sabemos, lo ha dicho el Banco de la República, lo ha dicho el Gobierno Nacional, lo han dicho las entidades multilaterales como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional o incluso la CEPAL, que este año no va a ser un año bueno. No va a ser un año bueno en lo internacional, pero tampoco va a ser un año bueno en lo local. En particular Colombia, o sobre Colombia, se espera que haya una caída importante en la actividad económica. Recordemos que el año pasado tuvimos un crecimiento de más del 7%. Pues bien, en este momento estamos hablando de una cifra muchísimo menor. Estamos hablando de una cifra que puede terminar siendo, en las proyecciones de la ANDI, algo entre el 0.5% y el 1%. Las proyecciones del Gobierno Nacional son bastante más optimistas, hablan del 1.8%. Las proyecciones del Banco de la República hablan del 0.2%. Ahí tenemos los dos extremos. Nosotros en la ANDI estamos más o menos en la mitad de la proyección que hay en este momento en términos de lo que se espera para este año. En todo caso, 0.2 o 1.8% es un crecimiento realmente preocupante para la economía colombiana, entre otras cosas porque no genera la cantidad de trabajo que está necesitando nuestro país. Ya lo decía en algún momento yo en algunas de los papers y documentos que hemos publicado desde la asociación. Tiene que estar muy alto en la agenda nacional la capacidad de generar actividad productiva que nos permita generar empleo. Si no somos capaces de generar empleo, no vamos a ser capaces de generar oportunidades para las familias colombianas. Por esta razón, entre otras cosas, y esto es un paréntesis, nos preocupa lo que está sucediendo en la reforma laboral. Y ampliando un poco más el paréntesis, diría: no es pensable que Colombia haga una reforma laboral sin pensar en el tema del empleo. No tendría ningún sentido que nos hubiéramos embarcado en una conversación tan compleja, tan difícil, con valentía, diría yo, si no estamos pensando en generar empleo, si no estamos pensando en reducir la informalidad en Colombia y si no estamos pensando en generar condiciones para que podamos tener más actividad productiva que nos genere más oportunidades de trabajo. Cierro el paréntesis. Con esto dicho, ese crecimiento exiguo que se espera para el año 2023 es un crecimiento que nos tiene preocupados porque va a tener un efecto sobre las familias colombianas. Por eso creemos que hay que hacer un ejercicio tan potente, tan poderoso en tratar de ser contracíclicos, es decir, un ejercicio que nos permita a todos generar mayor actividad económica para generar mayor empleo, a pesar de que tengamos las proyecciones que tenemos hoy en día. En eso el sector empresarial juega un papel fundamental, el gobierno también. Y desde el punto de vista del gobierno yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo grande por generar las condiciones para que Colombia tenga más actividad productiva. De lo contrario vamos a tener efectos sobre la sociedad. Con este panorama de empleo yo diría, hay dos temas que nos han preocupado siempre y nos han preocupado especialmente. Y es que el desempleo en Colombia no es una variable homogénea. Es decir, no se presenta en los mismos niveles para todas las poblaciones. Hay poblaciones que tienen efectos significativamente menores. ¿A qué me refiero? Cuando estábamos hablando del tema, por ejemplo, de la pandemia y cuando registramos cifras de cerca del 21%, no es que realmente todos los grupos poblacionales tuvieran un desempleo del 21%. No. Había un grupo poblacional, por ejemplo, que era el de los hombres jóvenes que tenía una tasa de desempleo que era significativamente mayor que los hombres de mediana edad. Los hombres de mediana edad fue el grupo que inclusive tuvo menor tasa de desempleo. Si usted era hombre pero era joven, era recién salido de la universidad, iba a tener una tasa o tuvo una tasa de desempleo más alta. Si era mujer le pasaba exactamente lo mismo. Las mujeres tuvieron
un efecto de desempleo o una cifra de desempleo, una tasa de desempleo significativamente mayor que el de los hombres. Las mujeres jóvenes aún más. De hecho, algunos de estos grupos poblacionales registraron no cifras del 21% en desempleo, sino cifras del 28%, incluso cerca del 30%, cuando usted estaba hablando de poblaciones jóvenes de mujeres. Por eso, esa caracterización es la que nos permite decir que el ejercicio de generación de empleo tiene que ser un ejercicio que tenga en cuenta las diferencias entre los grupos poblacionales. Es un ejercicio que tiene que ser un ejercicio inclusivo y tiene que ser inclusivo desde muchos puntos de vista. Tiene que ser inclusivo desde el punto de vista territorial. Es decir, no es lo mismo estar en una gran capital que estar en el campo, o no es lo mismo estar en alguna de las 5 ciudades que estar en ciudades intermedias. Es un ejercicio que tiene que ser inclusivo en términos de género, es un ejercicio que tiene que ser inclusivo en términos de edades, y es un ejercicio que tiene que ser inclusivo también desde el punto de vista racial. Por eso en la ANDI nos hemos concentrado en hacer un diagnóstico bien hecho y un ejercicio de recomendaciones que será una parte muy importante de lo que se estará discutiendo en este evento para poder tratar de identificar cuáles son los grados realmente de vulnerabilidad que tienen todos los diferentes grupos poblacionales, poder llamar la atención sobre ese tema en particular y poder generar estrategias que nos permitan evitar ese ejercicio de exclusión que sin duda alguna existe también en el mundo productivo colombiano. Desde la ANDI hemos sido especialmente insistentes en el ejercicio de valor compartido, que es un ejercicio en donde uno está seguro de que con buenas definiciones y con buenas estrategias, con voluntad, con responsabilidad, somos capaces de producir soluciones virtuosas que efectivamente logren generar, digamos, situaciones rentables desde el punto de vista empresarial, con situaciones que aporten y que apoyen la solución social que queremos plantear desde el punto de vista de las necesidades de una comunidad. En ese orden de ideas, el valor compartido es básicamente el ejercicio que dice que si uno es suficientemente consciente y hace las cosas bien, uno puede generar estrategias que logren las dos cosas. Uno puede decir, por ejemplo, que ser incluyente es rentable. Uno puede decir que tener en cuenta a poblaciones vulnerables produce y puede producir, si está siendo bien diseñado, buenos resultados también desde el punto de vista económico. Ese en realidad es el gran reto de la economía empresarial hoy en día en el planeta. ¿Cómo hacer para aceptar cuáles son nuestras responsabilidades en diferentes frentes? En el frente social, por ejemplo, hay un capítulo muy grande, pero el otro gran capítulo es sin duda alguna el frente de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para ser conscientes de esas dos y poder trabajar, digamos, con objetivos claros alrededor de esas dos variables, y somos capaces también de producir ejercicios viables y ejercicios rentables desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los emprendimientos? Ese es para nosotros el gran reto desde el punto de vista de la asociación, que lo hemos venido planteando permanentemente en los distintos foros, en los distintos documentos, o incluso en los distintos ejercicios que se han realizado desde la Fundación y desde la Gerencia Social Estratégica de Arquitectura Social Estratégica de la ANDI. Para esto es importante, al igual que en todos los ejercicios empresariales, también en los ejercicios sociales, definir una estrategia, que nosotros hemos propuesto que sea en 5 pasos, tratando de entender cuáles son, primero, cuáles son los retos que tenemos, qué es lo que queremos hacer, cómo los identificamos, hacia dónde queremos ir, que ese es el segundo punto, cuáles son nuestras métricas de éxito, definir objetivos, tratar de saber lo que queremos hacer es lograr, por ejemplo, que no haya ninguna diferencia en términos de género para efectos, por ejemplo, de la remuneración o para efectos de las oportunidades de trabajo para las personas en nuestras organizaciones. Luego también debemos hacer un ejercicio en el cual involucremos a toda la organización. Es decir, debe haber juntas, debe haber comités, debe haber grupos colectivos de trabajo en donde en todos se sea consciente de cuál es el objetivo grande. Nunca los objetivos sociales deben ser como diría yo, como un asterisco por allá al otro lado de los planes de desarrollo de las organizaciones o de los planes de ejecución de las presidencias o de las gerencias de las compañías. No, la única forma de ser exitosos en ellos es si logramos nosotros verdaderamente involucrarlos y apropiarlos dentro del funcionamiento de toda la organización. Luego tenemos que hacer un ejercicio de diseñar las soluciones. Si ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestras metas, tendríamos que diseñar cuáles son las estrategias para poder lograrlas. ¿Cuáles son las estrategias para poder implementarlo? Casi siempre las soluciones complejas
por definición propia, pasan por hacer decisiones explícitas en diferentes puntos de la cadena de producción, en diferentes puntos de la operatividad, de manera que las soluciones tenemos que diseñarlas. Y por último, tenemos que hacer un ejercicio de medición. Solo si nosotros tenemos unos indicadores suficientemente claros en términos de saber qué es lo que queremos, cuándo lo queremos, en qué momento del año, en qué año lo queremos, cuáles son los niveles, vamos a lograr que nuestra estrategia sea exitosa. Si se dan cuenta, la mayoría de estos 5 pasos son pasos que serían aplicables a prácticamente cualquier estrategia de la empresa. Lo importante es eso, que se convierta en una estrategia de la empresa. En las actuales condiciones de Colombia, para nosotros ha sido especialmente importante generar mecanismos de inclusión y de integración de las cadenas productivas. En la Fundación trabajamos permanentemente en ello. El marketplace que ustedes están viendo en este momento allí afuera es una muestra justamente de cómo tenemos oportunidades. De hecho, he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República alrededor de la idea que él tiene de la economía popular. Y le he dicho, es absolutamente importante, es absolutamente loable que uno apoye esas economías, por supuesto, pero también es muy importante que nosotros busquemos las formas de que la economía formal sea la gran palanca alrededor de la cual se puede apoyar la economía informal. ¿Qué estoy diciendo? Hay una gran cantidad de oportunidades, por ejemplo, para pequeños productores agrícolas, o para pequeños productores de servicios, o para pequeños productores de productos intermedios. Esas oportunidades todas serán muchísimo más potentes si se integran perfectamente al ejercicio de la economía formal. Les voy a dar dos o tres ejemplos. Si uno tiene, por ejemplo, tecnología que tiene la economía formal y que puede ser transferida a los agricultores o que puede ser transferida a los productores de manufacturas de pequeña dimensión, seguramente estos van a poder ser mucho más productivos. Si uno tiene capacidades de financiación, en donde tomamos la decisión expresa de generar encadenamientos que nos permitan, por ejemplo, apoyar a nuestros proveedores y generar alternativas, los ejemplos van a ser muchísimo más exitosos. Y por último, si uno tiene compañías del sector formal que han sido capaces y que saben cómo hacer muy bien el acceso a los mercados nacionales e internacionales, vamos a tener muchísimas más oportunidades para la economía popular. Nosotros apoyamos la economía popular, pero la entendemos como un ejercicio de encadenamiento con la economía formal. Es la única forma como nosotros creemos que esto se puede desarrollar, es donde vemos las grandes oportunidades y creemos que en este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy podemos resaltar profundamente cómo pueden ser esas interacciones y cómo pueden ser esos encadenamientos. Los que conocen bien a la ANDI saben que desde hace ya varios años estamos trabajando en el ejercicio de encadenamientos. Conocen de los marketplaces sociales, conocen del directorio de páginas blancas, conocen del ejercicio que hemos hecho nosotros de proveeduría y inclusive de comercialización integrada e inclusiva que se ha planteado desde la Fundación. Pues bien, ese ejercicio es justamente esa idea de poder llevar a la práctica esa integración entre la economía popular y la economía formal. Estamos profundamente convencidos de ello y estamos seguros de que nosotros seríamos, digo nosotros, hablando desde el punto de vista de la economía formal, nosotros seríamos probablemente los más valiosos instrumentos para lograr que la economía popular realmente salga adelante y pueda favorecer al mayor número de colombianos posibles. Este marketplace es un ejercicio de eso, es un ejercicio de inclusión, es un ejercicio de pensar entre todos, es un ejercicio de generar estrategias, es un ejercicio de generar responsabilidades y sobre todo es un gran llamado a entender que esta Colombia es de todos y que solo sale adelante si entre todos hacemos nuestros esfuerzos y ponemos nuestro grano de arena. Bienvenidos al sexto Marketplace Social.